Hola, yo soy Blas y esta es mi biblioteca ecléctica. Hola, pues hoy vengo a hablaros de un libro que se llama La campana de cristal, que escribió Sylvia Plath hace ya muchísimos años. La edición que yo tengo es una edición diamante de Dasa de hace muchísimo tiempo, fue una edición especial y me impactó. Yo últimamente digo mucho eso de que me impactan los libros que he leído, pero es que son libros muy escogidos, ¿de acuerdo? Entonces yo también ya va a ser casi 9 años que tenía un blog y en ese blog hablé precisamente sobre esta autora y sobre este libro, ¿de acuerdo? Y tengo aquí mis apuntes, que para qué tontería, que es lo mismo que vendría yo a decir ahora mismo. A ver, os cuento más o menos lo que puse en su momento, ¿de acuerdo? Porque es realmente lo mismo que os diría ahora mismo. Digo, el argumento es relativamente simple. Esther Greenwood, la protagonista, es joven, quiere ser escritora y participa en una especie de concurso de belleza con otras chicas jóvenes durante el comienzo de la década de la serie de los 60 en los Estados Unidos. Se relata desde una óptica y vemos pasar a una serie de personajes como sus compañeras, amistades, chicos, novietes, conquistas y sobre todo y fundamentalmente los pensamientos que emanan de Esther, Ellie, en cada circunstancia que le rodea. Vamos, totalmente. Comprobamos en primera persona cómo temas que parecen no tener importancia, en realidad pueden llegar a ser hostiles en diferentes o en algunas mentes, mientras que en otras apenas hacen mella. Ellie quiere encontrar lugar en el mundo y comienza a tomar decisiones basándose en opiniones ajenas, propias, basadas en sus enseñanzas y a la vez conformes a la época y al gusto que le tocó vivir. Es decir, todo lo que hacemos nosotros inconscientemente, ¿de acuerdo? Todos los días. Lo increíble de este libro, de la narración de Sylvia Plath, es que nos encontramos con una chica con pensamientos y comportamientos normales, dentro de la normalidad que puede ser la adolescencia. Y sin percibirlo, poco a poco nos vamos sumergiendo con ella hasta un pozo de soledad, asfixia, paranoia, ahogo y marginación. Porque Ellie no se encuentra bien, no encuentra su lugar, comienza a autoanalizarse. Por ello, a pensar y observar cada detalle suyo pormenorizadamente. He aquí, os voy a leer unos fragmentos, parece ser que en su momento puse unos fragmentos de libros que me marcaron en ese momento. Desde luego voy a volver a leer este libro otra vez porque si me marcó en su momento, ahora mismo me volverá a marcar bastante más. Fragmentos de libros que marcan este momento, entre comillas. Pensé en lo extraño que era el que nunca se me hubiera ocurrido que solo había sido puramente feliz hasta cumplir los 9 años. Después nunca había vuelto a ser verdaderamente feliz. Cierro comillas. Y el caso es que no hubo ningún trauma ni ningún accidente para ello, pues enumera campamentos de verano, excursiones, clases de piano, pintura, pasteles, playa y barcos, actividades de lo que es una niña mimada. Simplemente ella dejó de ser feliz. Se encontró con la subestimación de su persona. Empecé a sumar todas las cosas que yo no podía hacer. Por primera vez en mi vida me sentí terriblemente inadecuada. El problema era que yo siempre había sido inadecuada, simplemente no había pensado en ello. Esto es, vamos a ver, una enfermedad mental pura y dura. Nos está enseñando el trasfondo que hay en una mente en la que todo lo que le rodea es normal. Ha sido normal hasta ahora, cuando empieza la cabeza a decirte, mira esto por aquí, mira esto por allá, obsérvate. Aunque tú sigas siendo tu mundo, sigan siendo tus amistades, la gente que te rodea, cuando hay una enfermedad mental todo cambia dentro. Por fuera parece ser la misma, pero por dentro empieza un infierno, ¿de acuerdo? Es lo que nos está trasladando en este libro, ¿de acuerdo? Prosigo. La subestimación de su persona. Empecé a sumar todas las cosas que yo no podía hacer.
Por primera vez en mi vida me sentí terriblemente inadecuada. El problema era que yo siempre había sido inadecuada, simplemente es que no había pensado en ello. Y pasa a enumerar una serie de cosas como cocina, baile, taquigrafía, escribir chino, saber alemán, leer hebreo. O sea, tuvo que dejar su vida normal para pasar por algunas clínicas psiquiátricas y varios doctores, y volver a casa de su madre, donde el vecindario se reía de ella, o ella pensaba que se reían, por no ser ya la chica de ciudad con la que presumía ser cuando era normal. Ella no quería, prefería no salir a la calle. Su madre se autoinculpaba por haber sido ella quien debía hacer algo mal para que su hija se encontrara en aquel estado. Abro comillas. Cuando la gente descubriera que mi mente se había extraviado, como tendría que suceder más pronto que tarde, a pesar de la cautelosa lengua de mi madre, la persuadían de que me metiera en un manicomio donde pudieran curarme, solo que mi caso ya era incurable. O sea, ella se ve fatal y ella empieza, o sea, en el momento en el que empieza una enfermedad como la depresión, que es en el caso de Silvia Plath, no era depresión, era bipolar su caso, ella ya se encierra en sí misma, nadie puede hacer nada por ella, no puede pedir ayuda porque sabe o se piensa que la van a juzgar, que se van a reír de ella, se ve a sí mismo como inútil, se ve a sí mismo como, ¿qué hago aquí? ¿Qué hace mi persona en este lugar? Pues no sirvo para nada, soy una inútil, y empieza con el existencialismo y con intentar encontrarse bien, con los intentos de suicidio, puesto que no sirve absolutamente para nada según su mente, ¿de acuerdo? Que la está trastornando constantemente. Ese es el gran problema. Intenta pedir ayuda a los demás, pero es una enfermedad, y más en esta época, muy estigmatizada. Entonces tú te encuentras mal, pues no te preocupes, si no es nada, estás triste, estás mal. Y ya cuando se ve que la enfermedad ha evolucionado mucho y que hay una enfermedad mental, se recurre a los médicos. La gente que le rodea y que no conoce esa enfermedad, empiezan muchos a autoinculparse, otros a intentar que comprenda que realmente no le pasa nada, que son cosas suyas. Prosigo. En un incesante declive, Ellie comienza a descuidar su aspecto en todos los sentidos. Eso siempre, siempre. Cuando hay una depresión o una bipolaridad o un problema mental, lo primero que hace uno es querer quedarse en la cama todo el tiempo, no querer moverse, no querer salir, no querer hacer absolutamente nada que tenga que ver con ella misma. Lo único que quiere es dormir para no ser ella, para no tener que vivir. Y por supuesto, todo, ¿para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a peinar? ¿Me voy a maquillar? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Ellie comienza a descuidar su aspecto en todos los sentidos. Dormir sin parar, ver ataques personales constantes, incapaz de relacionarse socialmente, a la vez que ella misma, como si fuera una tercera persona, se ve sin poder hacer nada, sin entenderse ni entender lo que le pasa. Por supuesto intenta suicidarse, pero sin saber cómo hacerlo, sintiéndose inútil también porque no se sabía suicidar. Abro comillas. Después de un desalentador rato de andar por ahí con el cordón de seda colgándome del cuello como la cola amarilla de un gato y sin haber encontrado un lugar en el que atarlo, me senté en el borde de la cama de mi madre y traté de ajustar el nudo. Pero cada vez que conseguía apretar la cuerda hasta el punto de sentir un agolpamiento de sangre en las orejas y un flujo de sangre en la cara, mis manos se debilitaban y dejaban escapar el nudo y me ponía bien nuevamente. Ella, intentando ayudarse a sí misma, puesto que no encontraba, o sea, se encontraba mal a sí misma, pero no sabía a quién acudir, no le daban soluciones, entonces ella leía sobre psicopatología para intentar entenderse, pero no veía el modo, hasta que se dejó llevar a la terapia del electroshock, a clínicas donde sus compañeros de habitación se encontraban incluso peor que ella, hasta que finalmente y poco a poco sentimos junto a ella una lenta mejoría y cómo va saliendo de nuevo de su campana. Y desde el mismo, o sea, puedo asegurar que cuando uno está leyendo esto, se va encontrando de un modo horrible junto a ella, se encuentra encerrada, tiene unos ataques horribles de ansiedad que lo percibes en el libro, o sea, ella es capaz de transmitirte con su lectura la sensación de feo, de ¿cómo diría yo? De encerrona, ¿de acuerdo?
Ahora hablaba yo. Dicen que este libro puede considerarse como una autobiografía de la autora. De hecho, es casi imposible conocer y sentir lo que él nos transmite si uno no lo vive en primera persona. Es completamente cierto. Nadie es capaz de... Nadie que no haya pasado por este problema, que no tenga algún familiar que haya pasado por este problema, o que sea incluso un terapeuta de este tema, hay algunos que incluso ni siquiera lo entienden, ¿de acuerdo? No entienden a la persona que tienen enfrente, lo han estudiado, lo han leído, lo están viendo todos los días, pero no se logra entender esa sensación que se tiene de falta de control, de inutilidad, de para qué estoy yo aquí, de ese existencialismo tan doloroso que no te puedes quitar encima, que vas de un sitio, vas a otro, intentar divertirte, pero no puedes porque tú lo llevas dentro de ti el mal. No estás fuera, no te lo pueden divertir con nada, eres tú la que está mal, ¿de acuerdo? A ver por dónde iba. Sí, aquí la realidad superó la ficción en el caso de Silvia Plath, puesto que mientras la protagonista logra salir de su campana, su autora, sin embargo, a los 30 años se quitó la vida tras preparar meticulosamente el desayuno de sus hijos, porque para todo era perfeccionista. Todo el mundo se convierte en perfeccionista y antes de suicidarse hay que dejarlo todo correcto y tiene que estar todo bien. Y para dejarlo todo correctamente. Metiendo la cabeza en el horno, ella metió la cabeza en el horno y se asfixió con gas. Silvia tenía un grave trastorno, hoy en día denominado trastorno bipolar. A ver, y ahora si queréis yo voy a hablar un rato sobre lo que en esta aquí, en concreto hablaba un rato sobre lo que era la enfermedad mental, ¿de acuerdo? Si queréis voy a leer un poquito para que os hagáis una idea, porque a mí en su momento siempre, bueno, en su momento y actualmente, porque hay muchísimos problemas actualmente en lo que es el tema mental, voy a hablaros sobre lo que puse en su momento. Digo, lo que denominamos locos, entre comillas, padecen una enfermedad mental, una enfermedad como puede ser cualquier otra, que atrapa y daña a cualquier tipo de persona sin favoritismo de clase alguna. Puede llegar a ser tan insoportable vivir de este modo que lo más obvio es tomar la decisión de dejar vivir y generar. Y curiosamente, quienes menos esperamos, ya sean conocidos, amigos, familiares, de clase baja, alta, media, famosos, cultos, parias, incultos, intelectuales o analfabetos, su punto suspensivos, da igual, porque lo que importa es lo que cada persona tiene en la cabeza y nadie es capaz de llegar a ese fondo, ni tan siquiera los profesionales. Lo que es la ética habla más de los suicidas. Se les tiene por cobardes incapaces de no enfrentarse con la realidad, con lo que tienen por delante. El catolicismo y las religiones lo condenan a las llamas del infierno. Eso es cierto. Hay muchas veces que oigo que alguien se ha suicidado y, uy, si hubiera podido hacer algo más por él. Uy, pues qué egoísta ha sido. Es o un cobarde. No ha sido capaz de enfrentarse con el problema y se ha suicidado y ha dejado a toda la familia por medio. Por el amor de Dios. Es una enfermedad que te obliga a quitarte de en medio. No puedes soportarlo, no puedes vivir con esa sensación tan horrible de claustrofobia dentro de tu propio cuerpo. No hay egoísmo ninguno en esto. La ética habla mal de los suicidas, se les tiene por cobardes incapaces de no enfrentarse con la realidad, con lo que tienen por delante. El catolicismo y las religiones lo condenan a la llama del infierno. Mi opinión personalísima, en este tema hablo de mi opinión, en este caso, en este momento, que puede tener millones de detractores y me importa un pito, dije, es que merecen todo mi respeto y sigo opinando exactamente igual. Porque personas que no pueden más, que no soportan vivir de ese modo, que se les hace arduo el mero hecho de levantarse de la cama y enfrentarse al día a día, que se sienten solos, inútiles, abandonados o prescindibles, siendo tal cosa real o no, simplemente porque ellos se sienten así, no tienen por qué seguir viviendo en esa pesadilla de terror que es su vida. Y sin duda es muy, muy complicado llegar a tomar una decisión como la de quitarse la vida. Luego ya hago menciones a algunos booktubers, no, en este caso éramos blogueros, en el que se había suicidado. Y puse el último vídeo que puso este compañero en el vídeo, en el blog, para expresar lo que sentía y lo que iba a hacer. Lo que pasa es que, claro, nadie se imaginaba que
a pesar del dolor que lleva dentro este dibujito animado que nos pone, a pesar del dolor que lleva dentro, no se le pudo entender y no se le pudo coger a tiempo. Pero es un problema como durísimo y al que todavía no se le ha puesto ningún remedio. No, miento, sí se le está intentando poner remedio. Ahora mismo están muchos psiquiatras, neurólogos, psicólogos intentando evitar a toda costa el tema de la enfermedad mental, de las depresiones, esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad generalizada, angustia. Todo este tema se está intentando evitar y se está intentando curar para poder que las personas tengan una vida normal y que no haya tanta cantidad de suicidios como la tasa que hay actualmente después de haber ocurrido el hecho de la pandemia, de haber estado todas esas personas en su casa sin poder actuar nada más que conociéndose a sí mismas. Ahí han caído muchísimas personas. Y ahora mismo está muy alto el tema de la salud mental y está muy en boga. De modo que esperemos que lo más pronto que tarde se pueda poner remedio a este tema y las personas puedan vivir consigo mismas sin preocuparse porque no pueden más y porque no pueden con su vida y porque tienen que irse, porque estorban a los demás, ¿de acuerdo? Bueno, pues volviendo a Silvia Plath, La campana de cristal. Silvia Plath, aparte de esta obra, también tenía muchos libros, muchos libros sobre todo de poesía. La poesía de Silvia Plath es arrebatadora, ¿de acuerdo? Pues nada más, ya por hoy. Leed mucho, cuidaros mucho, y si me tenéis que hacer algún comentario sobre este tema, pues abajo tenéis la cajita y ya me comentéis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta luego y muchas gracias.